Y ya está con nosotros en el estudio el analista político, como siempre, invitado de la casa, John Magdaleno. Profesor, buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel, muy gentil por la invitación. A usted por aceptarla, profesor. Hay muchos temas sobre los cuales hemos querido pulsar su opinión y conversar con usted la mañana de hoy. Vamos a empezar por lo que fue el discurso del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, en la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional el pasado viernes. ¿Cuál fue, en líneas generales, antes de pasar con algunos puntos específicos, profesor, su opinión acerca de este discurso? Bueno, son esencialmente tres los grandes temas que aborda Maduro en el discurso, que por cierto se parece bastante al del año pasado. En primer lugar, la guerra económica, el encuadramiento de la guerra económica para explicar lo que sucede en el país desde hace algún tiempo, pero especialmente con énfasis en el año pasado. En segundo lugar, el gobierno y el presidente Maduro en particular refuerza nuevamente los logros de política social del gobierno. Buena parte del discurso, digamos, de memoria y cuenta propiamente se concentra propiamente en los logros sociales de digamos, de la llamada revolución. Y en tercer término, por supuesto, mete el pie en la puerta para lo que ya había sido anunciado por el vicepresidente del área económica, Luis Salas, con motivo del decreto de emergencia económica. Es decir que, quiero decir, en este último término, llama al diálogo a diversos sectores del país y aparentemente se muestra abierto a reiniciar las conversaciones con diversos sectores, entre ellos el sector privado. Ahora, a mí me preocupa enormemente el discurso de memoria y cuenta en el contexto del decreto de emergencia económica que se dicta, que se presenta al mediodía. Me gustaría que habláramos con algún nivel de detalle, si el tiempo lo permite, sobre eso. Sí, y ya vamos a hablar, ya tenemos algunos puntos para analizar de este decreto de emergencia económica, pero antes, profesor, también me gustaría su opinión, porque el presidente Nicolás Maduro una vez más se refirió al tema sobre el aumento de la gasolina, solo que en esta oportunidad dijo, y cito, ya llegó la hora de hablar definitivamente de un aumento, de un decreto para aumentar el precio de la gasolina en Venezuela. ¿Qué le hace pensar o qué podría hacer pensar a la población que efectivamente en esta oportunidad sí se va a decidir el aumento de la gasolina? Porque desde el año 2014, ya desde el propio Ejecutivo Nacional, se viene hablando acerca de este posible aumento. Sí, en verdad es extraño que el año pasado no se haya producido, porque ya la propia campaña que el gobierno había emprendido por los medios de comunicación masivos había tenido un efecto positivo en las encuestas de opinión pública. Es decir, mientras en 2014 2/3 de los entrevistados se oponían a la medida de aumento del precio de la gasolina, ya en 2015, el año pasado, había terreno fértil para la implementación. Es decir, se había volteado el clima de opinión y 2/3 aprobaban la posibilidad de que se aumentara el precio de la gasolina. Así que, extrañamente, el gobierno no emprendió esto, quizá previsiblemente en virtud de las elecciones parlamentarias, pensó que un eventual aumento iba a ser contraproducente en términos de los respaldos que iba a tener de cara a la elección, pero clima de opinión ya tenía el año pasado para poderlo hacer. O sea, que podría decirse entonces que más bien fue contraproducente para el propio gobierno y su capital político electoral, profesor, no haber aumentado la gasolina. En mi opinión sí, porque le impidió al Estado obtener una fuente de ingresos que hubiera podido ser utilizada incluso o para la campaña o para financiar las misiones. Es decir, en cualesquiera de los casos el gobierno tenía cómo justificar la utilización de esos ingresos. ¿Qué le pareció, por cierto, la respuesta que inmediatamente, luego del discurso del presidente Nicolás Maduro, dio el presidente de la Asamblea Nacional? Por cierto, que no estaba previsto en este tipo de presentaciones, de discursos de memoria y cuenta, que haya una respuesta inmediata. Bueno, pero sin embargo se dio por parte del presidente del Parlamento Nacional. ¿Cómo lo evaluó? Bueno, mire, en general me parece positivo para el país porque es la primera vez que hay una refutación pública del relato chavista. Además en cadena nacional. Así es, pero hay una refutación pública. Es decir, el chavismo está acostumbrado a establecer con la población un soliloquio. No lo digo, digamos, irónicamente, lo digo en serio, un soliloquio. Es decir, una situación, un encuadramiento comunicacional en donde son los voceros oficiales los que se dirigen a la población y no hay respuesta. No hay refutación. Bueno, lo positivo es que precisamente por primera vez en 17 años hubo una refutación pública al relato chavista, que por cierto, da pie para un importantísimo debate acerca de la concepción del chavismo y acerca de la concepción de la oposición. Además que hablan también, lo dijeron algunos diputados de la bancada de oposición y también algunos analistas posterior al discurso, profesor, los grandes ausentes del discurso del presidente Nicolás Maduro, la inseguridad en Venezuela y la escasez de medicinas. Bueno, sobre eso quiero que hablemos con motivo del decreto, pero en efecto, este es el gran cuello de botella de la economía, es decir, cómo se interpreta el hecho económico en el siglo XXI.
Si como sugiere el decreto del que supongo vamos a hablar, digamos, el problema es la guerra económica, usted parte de un diagnóstico falso. Vamos a entrar precisamente al tema del decreto. Muchachos, ayúdenme por favor con la primera página del Correo del Orinoco, que destaca como uno de los principales titulares este que tenemos allí, profesor. Arranca la ofensiva económica. Arranca, dice. Se instalará el Consejo Nacional de la Economía, que se va a instalar hoy, y lo preside el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. También se habla de lo que va a ser la implementación de este decreto de emergencia económica. Y para ir analizando, profesor, si le parece, punto a punto, vamos a empezar con el punto número 1 de este decreto. Dice, disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015 con la finalidad de garantizar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales, inversiones en infraestructura productiva, agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y productos esenciales para la vida. Bueno, vamos a tener una visión global porque no da chance en televisión de analizar punto por punto cada uno de los numerales de los artículos. Pero en esencia, ¿qué es lo que persigue el decreto de emergencia económica? Darle mayor poder y mayor discrecionalidad al gobierno para tomar medidas económicas. Y la pregunta que uno se hace, después de 17 años, de todo el poder acumulado que ha tenido el chavismo, de todos los recursos económicos y financieros que han ingresado al país con motivo de las exportaciones petroleras y con motivo de la recaudación fiscal, después de todo el poder que le ha atribuido la mayoría del Parlamento en el pasado al chavismo, ¿para qué se quiere una suerte de nueva ley habilitante? Este es el fondo del decreto. Es decir, ¿por qué se quiere una nueva habilitación? Si realmente el gobierno no requiere de esta habilitación para que tome medidas en la dirección correcta. Y a mí, de vuelta, lo que más me preocupa no es solo que se dispongan recursos provenientes de las economías presupuestarias o recursos extraordinarios o incluso... por ejemplo, que se piense en implementar medidas para reducir la evasión fiscal. Habrá que ver cómo es esa implementación, si es arbitraria o apegada a la ley, o si, por ejemplo, se dispensa de modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas, es decir, que va a haber licencia para hacer contrataciones a como dé lugar, se va a dispensar de trámites, procedimientos para la importación y nacionalización, es decir, que esto es una clarísima fuente de potencial corrupción en el gobierno. Se van a implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías en puertos y aeropuertos cuando el gobierno controla las movilizaciones que se producen en el país y desde luego controla puertos y aeropuertos. Desde que se le quitaron a las gobernaciones no hay ninguna otra autoridad que le pueda, disputar al gobierno el control de esto. Lo mismo que en materia de régimen cambiario, lo mismo que se le va a requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, como hace la empresa que está produciendo a tope, o como hace aquella que no produciendo a tope no puede producir más precisamente porque no tiene divisas para comprar materia prima, insumos intermedios, repuestos para maquinaria o equipos. Es decir, el decreto le otorga, en mi opinión, una inmensa discrecionalidad, mucha más de la que ya posee el gobierno. ¿Usted cree que esto es una habilitante soterrada? Lo que es correcto, para mí es una habilitante soterrada y la pregunta es, ¿el Parlamento será tan bobo como para otorgarle al presidente, al Ejecutivo, una nueva habilitante soterrada? Ahora, una precisión, profesor, de acuerdo al análisis que usted ha venido haciendo desde que se conoció este decreto. De no aprobarlo, la Asamblea Nacional acordaron que tienen 8 días para analizar el contenido del decreto y decidir si se aprueba o no. Si el Parlamento Nacional decide que no lo aprueba, ¿puede el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, autorizar la aplicación de este decreto aún sin la aprobación del Parlamento Nacional? Bueno, a ver, primero el Parlamento puede sugerir cambios del decreto, incluso puede rechazarlo y puede sugerir un nuevo articulado. Es decir, que el Parlamento tiene la facultad para proponer un decreto. Si el caso fuese que se considera viable una emergencia económica, porque no se pierda de vista que lo que está detrás también del decreto es un estado de excepción. El segundo de los tipos de estado de excepción contemplado en el artículo 338 de la Constitución Nacional. Hay 3 grandes tipos. El estado de emergencia es el segundo tipo. Le otorga 60 días prorrogables por 60 días más. Ahora, el punto de fondo es, de vuelta, ¿para qué se le va a otorgar más discrecionalidad y más poder a un gobierno que ha producido la crisis económica? Esto es muy importante. Si tenemos unos minutos, Gabriel, sí, para favor, que lo conversemos. No es verdad, y lo digo con alguna propiedad, no es verdad que la guerra económica es la causante del problema. Pongamos las cosas en su justo lugar. ¿Cuál es el origen de la crisis económica?
La crisis económica venezolana es anterior a la caída de los precios del petróleo. Eso no es lo que dicen los considerandos del decreto. Así que se parte de un error en el diagnóstico. En verdad, la crisis económica es la consecuencia de un gasto público sin freno, sin límite. Y ese gasto público sin límite arranca en el 2005. Se agrava, por cierto, con motivo de la primera reelección presidencial del presidente Chávez en 2006. Después se estabiliza. Y los problemas vienen en Venezuela cuando en 2009, con motivo de la crisis financiera global, caen los precios del petróleo nuevamente en el mercado internacional. Pero nos entra en una dicotomía, profesor, porque vamos a recordar discursos, no fue uno ni dos, sino muchos discursos del fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, y el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando decían que ni que el petróleo llegue a cero se tambaleará la economía venezolana. Bueno, esos son ejercicios retóricos, digamos, que intentan ocultar la verdad. El punto de fondo es, si no hay límite al gasto público, la República se endeuda o el Estado se endeuda. Es decir, que el origen de los problemas que estamos experimentando es un mal uso, un mal manejo de los recursos públicos, de las finanzas públicas. El propio Giordani reconoce en su carta pública que en 2012, después de la elección presidencial, han tenido que efectuarse algunos ajustes. ¿Y por qué tenían que haberse efectuado algunos ajustes? Precisamente porque el tamaño del déficit, es decir, el hueco, la brecha, la diferencia entre los egresos, es decir, lo que gastaba el Estado y lo que estaba ingresando era ya enorme. Al año pasado, estamos hablando de un déficit fiscal, de un hueco, de una brecha entre ingresos y egresos de alrededor de 20 puntos porcentuales del PIB. ¿Y qué hizo el gobierno? Monetizó el déficit. Para decirlo en lenguaje sencillo, comprensible para todo el mundo, la maquinita de hacer billetes, imprimir billetes, empezó a funcionar. Es decir, para tener más dinero circulante. Eso ocurrió específicamente hasta el año 2014. Es decir, que ese es el origen del problema. Usted revisa cualquier libro de macroeconomía. Yo no soy especialista, pero soy un curioso de la materia, ¿sí? Cualquier libro de macroeconomía le dice altas tasas de inflación por periodos prolongados son la consecuencia de emisiones de dinero inorgánico autorizadas aprobadas por las autoridades monetarias. Es decir, dinero sin respaldo. Ahora, dinero sin respaldo. ¿Por qué? Porque los ingresos no crecen. Pero fíjese que luego de un año de silencio informativo respecto de las cifras económicas y macroeconómicas del país, este fin de semana se presentaron, profesor. Sí, sí. Y según el Banco viernes, Central, el viernes, según el Banco Central de Venezuela, 141% la inflación anualizada, la oficial, hasta septiembre del año 2015. Vamos a recordar que las cifras se presentaron fue solo hasta septiembre del año 2015, pero según el Fondo Monetario Internacional, la inflación para este año 2016 podría llegar a 500% y la anualizada en el sector alimentos, según el Banco Central de Venezuela, superior al 250%. Bueno, Gabriel, a ver, en materia de inflación y en materia de pobreza hay un gran debate académico incluso. ¿Por qué? Porque muchos investigadores no estamos conformes con la manera como se están efectuando esas estimaciones. En primer término, en el Banco Central se operó un cambio en la metodología para calcular la inflación anualizada. Antes se utilizaba el famoso índice de Las Peirez y se pasó a utilizar el índice de Fisher. La consecuencia práctica del cambio de metodología en este primer respecto es que la tasa de inflación calculada baja. Es decir, hay una brecha entre el antiguo índice, la que arroja el antiguo índice, y el nuevo. Por el tema de las necesidades satisfechas, de acuerdo a cada No, medición. estamos hablando de otro asunto. Estamos hablando del cálculo de variaciones de precio en 13 rubros. En 13 rubros. Es decir, antes se utilizaba una metodología, ahora se pasó a utilizar otra metodología, otra fórmula, y por tanto eso, el impacto práctico que tuvo es que redujo la tasa de inflación estimada. Y en segundo lugar, el gobierno, por intermedio del Banco Central de Venezuela, aprobó un criterio que a mi modo de ver era técnicamente adecuado, era actualizar anualmente la estructura de ponderaciones de los 13 rubros en los que se mide variaciones de precio. Si eso se iba a actualizar anualmente, era correcto. ¿Qué se hizo entonces desde el año pasado, desde 2014 incluso? Se utilizó la encuesta de presupuestos familiares del año 2009 para hacer la actualización. Entonces, bueno, si usted va a actualizar anualmente, no recurra a una vieja encuesta por muestreo del INE para poder hacerlo. Cara a lo que es este decreto de emergencia económica, por cierto, hoy se va a instalar este Comando Nacional de Consejo Nacional para atender esta situación económica. Lo preside el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz. ¿Cómo se contempla en este decreto? Puede ser el entendimiento, profesor, entre el Estado venezolano y el sector productivo, sobre todo privado, del país.
Bueno, para empezar, Gabriel, el diagnóstico tiene que ser otro al de la guerra económica. Mire, he traído, Gabriel, este librito, que es un clásico de la comunicación política del siglo XX. Déjame ponerlo acá porque el amigo me pidió que se iba a mostrar algo Por favor. que fuera para la cámara de acá atrás. Este librito se llama La propaganda política, es un librito famoso de Jean-Marie Domenach. Aquí se establecen 5 grandes técnicas de comunicación del siglo XX. Está la regla del enemigo único, de la simplificación y el enemigo único. Está la regla de la transfusión, que utiliza muchísimo, por cierto, el gobierno, del mismo modo que también utiliza la regla de la simplificación y el enemigo único. La regla de la exageración y la desfiguración también está muy presente en la publicidad oficial y en los discursos oficiales. La regla de la orquestación y está la regla de la transfusión. El gobierno no puede seguir jugando a hacer propaganda política si quiere encarar con responsabilidad la crisis económica. Llegó el momento que el gobierno tiene que decidir o sigue haciendo propaganda política o encara asertivamente la crisis económica. Y el punto de partida es, tú no puedes seguir diciendo responsablemente que digamos, la guerra económica es la causa fundamental de la crisis. Eso no es serio, ¿vale? Eso no es serio. Entonces el punto de partida de un diálogo entre el sector privado y el público es ese, el diagnóstico. Tú tienes que reconocer que si tú no otorgas divisas, no puede importarse materia prima, ni insumos intermedios, ni repuestos para maquinarias, ni equipamiento. ¿Cómo se opera hoy en día? ¿Cómo se funciona? Pero Digamos, en sin este esto? nuevo gabinete económico, profesor, y ya vamos a pasar con la participación de la audiencia, pero rápidamente, en este nuevo gabinete económico hay figuras que públicamente, antes de ser ministros, hablaban abiertamente de la necesidad de ir a la unificación cambiaria. Me refiero, por ejemplo, al entonces diputado, hoy ministro Jesús Faría, entre otros, que hablaron de la necesidad de la unificación cambiaria. ¿Se puede tomar esta decisión ahora con estas nuevas figuras en el Ejecutivo? Bueno, Gabriel, del gabinete económico en particular, no del Ejecutivo total, sino del gabinete económico me preocupan 3 cosas. En primer término, la diversidad de figuras que integran el gabinete es, digamos, importante, para decirlo con elegancia. Es decir, no pareciera haber mucha coherencia en el pensamiento, ni en la ideología, ni en las experiencias profesionales de los miembros del gabinete económico. Y eso es un punto que los agentes económicos toman en consideración. En segundo término, bueno, ya se están enviando señales relativamente contradictorias entre los miembros de ese gabinete, me refiero al gabinete económico. En tercer término, bueno, no tengo nada contra el profesor Luis Salas, quisiera conocerlo en persona, dialogar, discutir con él, pero me pregunto cuál es la experiencia del profesor Luis Salas en diseño e implementación de política económica. Entiendo que es un profesor de la Universidad Bolivariana, entiendo que incluso es talentoso, pero vamos. Que además es el vicepresidente. Pero entiendo que es sociólogo, es decir, entiendo que no es experto en la materia y este es un momento que requiere de expertos. Es decir, esta es la crisis económica más aguda de los últimos 40 años y usted tiene que tener un gabinete rodeado, digamos, conformado por expertos. ¿Qué le parece, profesor, si nosotros, hablando de expertos, pulsamos siempre las acertadas opiniones de la audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y es nuestra compañera Esteninf Olivares quien las presenta? Esteninf. Así es, Gabriela. Además son muchísimas, así que le agradecemos por favor al profesor John Magdaleno que sea breve y conciso en sus respuestas para dar mayor cabida. Por acá empezamos con @Gianmarcos. Él le pregunta, si sube la gasolina en estos momentos, ¿no sería peor la solución que la causa y más con este gobierno? ¿Qué le contesta? En mi opinión no. En mi opinión el Estado no puede seguir permitiéndose, digamos, una pérdida de ingresos por esa vía y por otro lado una parte importante de esos recursos pueden destinarse a fines que contribuyen precisamente a la recuperación económica. Así que la medida está más que justificada, en primer lugar porque hay clima de opinión desde el año pasado para ello y porque económicamente es necesaria. John Edgar Muñoz le pregunta, ¿en realidad creen en el llamado a diálogo de parte del gobierno? ¿Se puede creer? Bueno, lamentablemente, como sugiere el encuadramiento de la pregunta, lamentablemente el gobierno no ha dado señales de tener una verdadera disposición a llegar a acuerdos concretos con el sector privado. Así que me temo que si no lo hace en el corto plazo, si no aprovecha esta última ventana de oportunidad que va a haber para que se lleguen a algunos arreglos mínimos, algunos acuerdos mínimos para aumentar la producción básicamente, la producción nacional, pues se puede perder una valiosísima y última oportunidad. Por acá Mónica le dice que alguien estudie el efecto terapéutico de la victoria del 6 de diciembre y del discurso de Ramos Ayub. ¿Renació la esperanza? Le pregunta la señora Mónica En mi opinión, más que renacer la esperanza, combatió un fenómeno muy extendido en la oposición, que es la desesperanza aprendida en virtud de muchas derrotas electorales consecutivas. Así que sí, en efecto,
digamos, hay una expectativa positiva con motivo del resultado del 6 de diciembre entre las filas de la oposición. Rita Rodríguez le pregunta, señor Magdaleno, el gobierno obtuvo un importante castigo electoral porque insisten en el modelo económico, ideología o irresponsabilidad. Esa es una excelente pregunta, porque cuando se estudie este periodo histórico, al cabo de 20, 30 años, se comprenderá el peso de las ideologías y de las utopías en la toma de decisiones. Venezuela está siendo hoy un ejemplo emblemático para el mundo de cómo, y perdón que lo diga duro, pero es que hay que decir las cosas como son, de cómo una izquierda anacrónica que nunca produjo un debate serio, profundo de las implicaciones de su cosmovisión, está arrastrando al país en la dirección equivocada, vamos, hundiendo la economía sin que haya una rectificación de fondo. Esto se me parece a mí a la película Goodbye Lenin, Adiós Lenin, ¿no? En donde vamos, se retrata un poco jocosamente cómo se produce la transición en Alemania Oriental del socialismo al capitalismo y cómo una señora que cae en coma justo antes de la transición, madre del muchacho que es el protagonista de la película, vamos, la gran preocupación del hijo es qué pasa si despierta. Ella no va a entender, vamos, en virtud de la carga ideológica que estaba en la cabeza de la señora, no va a entender la transformación que sufre esta sociedad. Bueno, el gobierno está haciendo algo... viviendo una realidad paralela. Y terminó viviendo una realidad paralela reforzada por lo que el hijo le construyó. Si construía noticieros que hacía con unos amigos en donde disfrazaba la verdad. Entonces, el gobierno está actuando de una forma similar. Profesor, por razones de tiempo, un comentario más del señor Jesús Eduardo Jaime. El presidente pidió diálogo y Ramos Ayub propone salir del gobierno en 6 meses. ¿Será un golpe o preñado de buenas intenciones? ¿Qué le contesta? Mire, en primer lugar, es totalmente lícito y legítimo que se discute incluso públicamente en una situación de crisis económica de envergadura como esta y una negativa a rectificar en materia económica, es perfectamente lícito y legítimo que se discuta acerca de las modalidades constitucionales y democráticas de cambio político. Así que no hay que tener tabú, digamos, ni miedo ni temores acerca de esta materia. Ya verá el gobierno cómo hace para impedir su salida del poder también por las vías democráticas y constitucionales. El punto de fondo es el siguiente. Este año tenemos una combinación explosiva de 3 factores. En primer lugar, un agravamiento de la crisis económica porque no hay señales de rectificación en el corto plazo. Ojalá, por ejemplo, los anuncios que están planteados para hoy, en el caso del vicepresidente Aristóbulo Isturiz, vamos, desdigan las señales que el gobierno viene señalando, las señales que viene enviando, perdón. En segundo término, tenemos una creciente rivalidad política, es decir, el conflicto entre el Parlamento y el resto de los poderes públicos, con el Ejecutivo a la cabeza y como un instrumento el TSJ, no va a cesar. La rivalidad política se va a incrementar en lo sucesivo. Vienen nuevos rounds en esa pelea. En tercer término, en la medida en que no se ponen de acuerdo estos bloques, estos sectores, y recrudece la crisis económica, el nivel de conflictividad social va a aumentar. Y eso, en mi opinión, este año sí va a tener unas traducciones, vamos, bastante significativas. Este es, en mi opinión, un año de crecientes convulsiones sociales. Entonces, mire usted el cóctel que tenemos. Es decir, se profundiza la crisis económica, hay mayor rivalidad política y hay mayor conflictividad social. Y el gobierno juguetea con propaganda política. Por favor, seamos serios, seamos serios. Nos quedan solo 30 segundos para despedir la entrevista, profesor, y me gustaría saber, de acuerdo a todo el análisis que hemos estado haciendo la mañana de hoy, el análisis que usted ha hecho, ¿se puede interpretar que este decreto de emergencia económica es una maniobra para rectificar o, por el contrario, una maniobra para, en el campo político, decir, bueno, si yo no soy gobierno, tú tampoco? Desde luego, y es una maniobra, una estrategia, una táctica para compartir la responsabilidad con la oposición. Si la oposición no le aprueba el decreto de emergencia económica, el gobierno dirá, bueno, te fijas, la oposición no quiere contribuir con el desarrollo nacional, no quiere contribuir con el progreso, no quiere contribuir con la salida de la crisis económica. Pero me temo que la oposición tiene abundantes argumentos para rechazar el decreto. Así que si la oposición cae en la trampa, en mi opinión, comete un grave error estratégico. Muchísimas gracias, profesor, por haber tenido la gentileza Placer, Gabriel, de compartir estos minutos con nosotros.